El siglo III, un imperio al borde del colapso. Durante el siglo III d.C., el Imperio Romano sufrió una de las peores crisis de su historia. Este período es conocido como la crisis del siglo III, 235 a 284 después de Cristo, y se caracterizó por inestabilidad política. Más de 20 emperadores se sucedieron en apenas 50 años. Muchos fueron asesinados o depuestos, lo que creó un ambiente de caos e inseguridad. Guerras civiles constantes. Los generales romanos se enfrentaban entre sí por el poder, debilitando las fronteras del imperio. Invasiones externas. Tribus germánicas y godas atacaban por el norte, mientras que en el este, el imperio sasánida, la Nueva Persia, se fortalecía y lanzaba campañas contra Roma. Crisis económica y sanitaria. Inflación, escasez, caída del comercio y posiblemente epidemias afectaron a la población del imperio. En este panorama de debilidad surgieron reinos locales que aprovecharon el vacío de poder, como el Imperio Galo en Occidente y el Reino de Palmira en Oriente. Palmira, oasis de riqueza, cultura y poder. Ubicación estratégica. Palmira estaba situada en un oasis en medio del desierto sirio, entre el Éufrates y Damasco. Su posición la convertía en un punto clave en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Cultura híbrida. Era un cruce de caminos entre el mundo grecorromano, árabe, persa y mesopotámico. Se hablaban varias lenguas y convivían múltiples religiones. Autonomía relativa. Aunque Palmira estaba bajo dominio romano, su lealtad era frágil. Contaba con su propio ejército, reyes locales y una poderosa clase aristocrática. Gracias al comercio de especias, sedas, perlas, incienso y otros productos orientales, Palmira acumuló una enorme riqueza y desarrolló una arquitectura monumental de estilo grecorromano con influencias locales. Odenato, el precursor del poder palmireno. Antes de Zenobia, su esposo Odenato fue quien cimentó la independencia de Palmira. Fue nombrado corrector del Oriente por el emperador romano Galleno. Derrotó a los persas sasánidas después de que capturaran al emperador romano Valeriano en el 260 después de Cristo. Actuó como un aliado de Roma, pero con una autonomía creciente. Odenato gobernó una especie de mini-imperio oriental desde Palmira hasta Mesopotamia. A su muerte en el 267 después de Cristo, se sospecha que fue asesinado junto con su hijo mayor por intrigas palaciegas. Zenobia, su viuda, asumió el control en nombre de su hijo menor, Babalato. Zenobia en el escenario imperial. La situación general del imperio facilitó que Zenobia se presentara como la continuadora del poder legítimo de su esposo. Aprovechara la distracción de Roma para expandirse hacia Egipto, Siria y Asia Menor. Estableciera una corte imperial en Palmira con símbolos y títulos romanos, pero con aspiraciones propias. Se inspirara en figuras históricas como Cleopatra o Dido, proclamándose heredera de una tradición oriental fuerte frente a Roma. El Imperio Romano contraataca. En el año 270 después de Cristo, Aureliano fue proclamado emperador. Aunque tuvo que lidiar con otros problemas internos, decidió restaurar la unidad del imperio. Tras consolidar el poder en Occidente, marchó hacia el este. En 272 después de Cristo, derrotó a Zenobia en varias batallas decisivas, como la de Imae y Emesa. Capturó Palmira y llevó a Zenobia a Roma como prisionera. Zenobia, la reina ambiciosa y estratega asunción al poder. Tras el asesinato de su esposo, Odenato, alrededor del año 267 después de Cristo, Zenobia no se limitó a ser una simple regente para su hijo, Babalato. Tomó el control absoluto del reino de Palmira. A pesar de que oficialmente gobernaba en nombre de su hijo, en la práctica ella fue la soberana real
manejando con maestría los asuntos políticos, diplomáticos y militares. Zenobia no era una figura decorativa. Tenía una clara visión imperial. Creía que el este debía liberarse del caos y decadencia de Roma, y que Palmira estaba destinada a ser el nuevo poder central del mundo oriental. Su ambición no era solo política, era ideológica, cultural y civilizadora. El sueño de un imperio oriental, aprovechando el caos en el imperio romano, la llamada crisis del siglo III, marcada por guerras civiles, invasiones y una economía colapsada, Zenobia empezó a mover sus piezas con astucia. En 270 después de Cristo, envió sus ejércitos hacia el sur y conquistó Egipto, uno de los territorios más ricos y estratégicos del Imperio romano. Luego expandió hacia el norte, tomando Siria, Palestina, Arabia y partes de Asia Menor. Controlaba una franja inmensa de territorio desde el Nilo hasta el Éufrates. Ya no se trataba solo de defender Palmira. Zenobia estaba creando un nuevo imperio, alternativo al romano, con ella como emperatriz legítima. Capacidad militar y alianzas. Zenobia no era solo una estratega política, sino también una líder militar eficaz. Tenía un ejército bien entrenado, compuesto por arqueros a caballo, infantería pesada y caballería catafracta, jinetes acorazados, muy respetados en Oriente. Supo aprovechar alianzas con pueblos árabes, tribus locales y antiguos enemigos de Roma. Eligió a generales capaces, como Zabdas y Zabai, que lideraron las campañas con disciplina y precisión. Aunque no se sabe si luchó directamente en el campo de batalla, muchos relatos sugieren que acompañaba a sus tropas, inspiraba a sus soldados y tomaba decisiones tácticas con gran conocimiento. Proyección cultural y legitimación zenobia, también entendía el poder de la imagen y la legitimidad histórica. Se proclamó reina de Palmira y Augusta, un título reservado a los emperadores romanos. Emitió monedas con su rostro junto al de su hijo, como si fueran cogobernantes, y más adelante como única soberana. Afirmó descender de Cleopatra y de los faraones egipcios, una estrategia propagandística para justificar su dominio sobre Egipto y su rivalidad con Roma. Fomentó una corte brillante, con filósofos, artistas e intelectuales. Ella misma era políglota, culta y defensora del conocimiento grecorromano y oriental. Una visión de Oriente independiente. Zenobia no solo buscaba poder personal, tenía una visión ideológica de un Oriente libre de la decadente Roma. Defendía una nueva forma de poder imperial, más cercana a las raíces orientales, combinando lo griego, lo romano y lo local. Su gobierno era una fusión cultural. Hablaba latín y griego, pero respetaba las tradiciones semíticas, egipcias y persas. En muchos sentidos, se adelantó a lo que siglos después sería Bizancio, una mezcla del espíritu romano con la herencia oriental. Zenobia fue una estratega brillante, política visionaria y figura imperial en todo el sentido de la palabra. No se conformó con gobernar un reino remoto del desierto. Aspiró a reescribir el mapa del poder y convertirse en la gran emperatriz de Oriente. Aunque su imperio duró poco, su legado perdura como símbolo de audacia, independencia y grandeza femenina en la historia antigua. El enfrentamiento entre Zenobia y Roma, la ruptura con Roma, después del asesinato de su esposo, el rey Odenato, Zenobia asumió el control como regente de su hijo Babalato. Al principio, mantuvo una apariencia de lealtad hacia Roma. Las monedas de Palmira aún mostraban al emperador romano y a Babalato juntos. Sin embargo, Zenobia tenía una visión más ambiciosa. No se conformó con gobernar Palmira como vasalla. Quería fundar un imperio independiente oriental, rival del romano, al estilo de los antiguos imperios de Babilonia o Persia. Zenobia se proclamó Augusta, título imperial reservado para los emperadores romanos, lo que fue visto por Roma como un acto de rebelión directa. La expansión territorial de Zenobia
lanzó una campaña militar audaz y fulminante. En 270 después de Cristo, sus tropas conquistaron Egipto, la provincia más rica del Imperio Romano. Luego ocupó Arabia Petráea, Judea, Siria y Asia Menor hasta el Bósforo. En menos de 2 años, el imperio de Palmira se extendía desde el Éufrates hasta el Nilo. Roma, sumida en una crisis política y militar, no pudo reaccionar de inmediato. Pero eso cambió con la llegada de un nuevo emperador decidido, Lucio Domicio Aureliano. La campaña de Aureliano. En 272 después de Cristo, Aureliano lanzó una expedición militar al este. Su lema era Restitutor Orbis, restaurador del mundo, y su objetivo era claro: aplastar la rebelión de Zenobia y recuperar las provincias orientales. Las legiones romanas avanzaron desde los Balcanes a través de Anatolia, enfrentando y derrotando a las tropas palmirenas en varias batallas clave del conflicto. Batalla de Imae, cerca de Antioquía. Zenobia confió en su poderosa caballería pesada, los catafractos, pero Aureliano utilizó tácticas de desgaste. Fingió una retirada para atraer a los jinetes de Palmira a una trampa. Resultado: victoria romana decisiva. Batalla de Emesa, segunda gran derrota para Zenobia. A pesar de su heroico esfuerzo, sus tropas fueron superadas por la infantería romana. Tras estas 2 derrotas, Zenobia y su hijo huyeron a Palmira, su ciudad fortificada. El sitio de Palmira Aureliano rodeó Palmira con sus tropas y bloqueó los suministros. Zenobia intentó huir hacia el imperio sasánida, Persia, para buscar ayuda. Fue capturada cerca del río Éufrates mientras intentaba escapar en camello. Palmira se rindió poco después. Destino de Zenobia. El destino final de Zenobia es objeto de debate. Según la versión oficial romana, fue llevada a Roma y exhibida en el desfile triunfal de Aureliano con cadenas de oro. Algunos dicen que fue ejecutada, pero otras fuentes afirman que Aureliano, impresionado por su dignidad, la perdonó y le concedió una villa en Tívoli, donde vivió como noble retirada. En algunas leyendas, incluso se habla de que se casó con un senador romano. Palmira tras la caída. Poco después, Palmira se rebeló de nuevo, pero esta vez Aureliano no tuvo piedad. La ciudad fue saqueada y destruida, marcando el final de su gloria. Palmira nunca volvió a ser un poder político o militar significativo. Reflexión final. El enfrentamiento entre Zenobia y Roma fue más que una guerra militar. Fue el choque de 2 visiones del mundo. Zenobia representaba una nueva identidad oriental que buscaba renacer con fuerza propia. Aureliano, en cambio, representaba el viejo imperio luchando por su unidad. Ambos fueron grandes estrategas y visionarios, pero la fuerza de Roma aún era implacable, símbolo de poder femenino. En la antigüedad, Zenobia es una de las pocas mujeres en la historia antigua que no solo gobernó, sino que desafió activamente al Imperio Romano. Su historia resuena como un ejemplo excepcional de liderazgo femenino en una época dominada casi exclusivamente por hombres. Fue comparada con Cleopatra, aunque a diferencia de ella, Zenobia tuvo éxito militar y político sin depender de alianzas románticas. En muchas culturas, se la ha venerado como mujer guerrera, protectora de su pueblo y estratega brillante. En siglos posteriores, especialmente durante el Renacimiento y el Romanticismo, se convirtió en símbolo de virtud, sabiduría y heroísmo femenino. Inspiración en la literatura y el arte. Zenobia ha sido fuente de inspiración para escritores, poetas, dramaturgos y pintores desde la Edad Media hasta la actualidad. En la literatura clásica y medieval, aparece en las crónicas de Jerónimo de Estridón, en Historia Augusta y en escritos de Zósimo y Polieno. En la Divina Comedia de Dante se menciona a Zenobia en el infierno, lo que refleja su fama incluso en la Italia medieval. Durante el Renacimiento y el Barroco,
fue retratada por artistas como Giovanni Battista Tiepolo y William Adolphe Bouguereau. Escritores como Voltaire y Jean Racine la usaron como modelo para sus heroínas trágicas. En la literatura moderna, su figura ha sido revivida en novelas históricas, ensayos feministas y obras académicas que estudian el liderazgo femenino. Patrimonio cultural y orgullo árabe sirio. En el mundo árabe y especialmente en Siria, Zenobia ha sido adoptada como símbolo nacionalista y de orgullo cultural. En la Siria moderna, es vista como un ícono de la resistencia contra la opresión extranjera, y su imagen ha aparecido en sellos, monumentos y programas educativos. Palmira, su capital, era una joya del patrimonio mundial reconocida por la UNESCO. Su conexión con Zenobia elevó aún más su valor simbólico. Durante el conflicto sirio en el siglo XXI, el nombre de Zenobia fue usado por movimientos feministas y opositores como símbolo de libertad, dignidad y resistencia civilizada frente a la destrucción. Figura de estudio en la historiografía moderna. Los historiadores modernos han reexaminado su figura con una perspectiva más crítica y compleja. Hoy se la considera una mujer de extraordinaria inteligencia política, capaz de sostener un imperio en tiempos de gran crisis. Su administración en Palmira fue eficiente y multicultural, integrando elementos romanos, árabes, persas y egipcios. Fue vista como una emperatriz oriental, que ofreció una alternativa al modelo romano de gobierno, más inclusiva y cosmopolita. Zenobia en la cultura popular. Aunque no tan famosa como Cleopatra, Zenobia ha aparecido en películas y documentales históricos, especialmente sobre el Imperio Romano o mujeres poderosas de la antigüedad. Juegos de estrategia y videojuegos como Total War o Civilization, donde a veces aparece como líder de Palmira o símbolo de resistencia. Obras teatrales, cómics y novelas gráficas que exploran su vida desde distintos ángulos. Heroína, madre, estratega o mártir. El legado de Zenobia trasciende su tiempo. Fue más que una reina. Fue una visionaria, una estratega, una culta patrona de las artes y una mujer que osó desafiar el orden establecido. Su vida y legado siguen generando admiración, reflexión y orgullo en distintas culturas del mundo.